Avisamos a Google y a YouTube que estos temas no nos pertenecen, como decimos siempre, que los interpretamos para la gloria del Señor y son de diferentes autores que los han escrito en su momento. Esta canción habla de un poco de habitar en la presencia de Dios, ¿no? Qué lindo tener el acceso al lugar santísimo. Dice, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Menguar para que tú cada día. Eso es muy lindo. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. yo quiero más de ti, más de ti. habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. cada día ser como tú. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero Corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué lindo, ¿no? Es darle el espacio al Señor y para que haga un crecimiento importante en nuestra vida, como dice acá el intérprete. Y para eso le damos honor a quien es digno de toda alabanza de nuestro corazón, como dice esta canción. Dice, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Si hay una cualidad que tiene nuestro Señor, traer a la existencia natural lo que no existe, ¿no? Él de la nada crea con su palabra, con su autoridad y con su poder. Damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios y es el único. Rey de reyes, admirable, el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Bueno, no sale acá en la cámara, pero Sandrita nos está acompañando con el ukelele, te está animando de a poco y hace muy bien. Y que sea todo para la gloria del Señor. Qué lindo es alabarlo al Señor con todos los instrumentos que le dio la sabiduría al ser humano para alabarlo, ¿no? Hemos aprendido a través de los años. Antes solo se alababa con un teclado, un piano, y no existían otros instrumentos, pero a medida que pasaron los años pudimos alabarlo al Señor con todos los instrumentos, ¿no? Qué lindo que es alabarlo a Él. Y podemos decir que sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado. Y el estribillo de esta canción dice, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si hay algo, una cualidad que tiene el Señor por excelencia es su gracia y su amor, ¿no? Encabezando la lista del primer fruto del Espíritu Santo, el amor. Y también, como dijo el Señor, el nuevo mandamiento que nos daba. No es que Él quería agregar, ni Él agregaba a la Escritura, sino que no hacía más que decir lo que decía Deuteronomio, ¿no? Y al margen de amar al Señor y al margen de servirlo y estar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y que nos amemos los unos por nosotros. Por eso nos conocen, ¿no? Por cristianos, porque si hay algo que se caracterizó el Señor fue en amar incondicionalmente hasta el punto de dar su vida por nosotros, ¿no? ¿Y qué sería de cada uno de nosotros si no nos hubiera cruzado y su gracia nos hubiera cautivado en su momento para traernos a su presencia? ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por
gracia y por su amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor. Gracias, Señor. En esta tarde, porque vos estás con nosotros, podemos alabarte y bendecir tu nombre en total libertad. Gracias, Señor, porque hemos sido partícipes de tu gracia infinita, que todavía nos alcanza, nos cuida, nos protege y hace que las circunstancias a nuestro alrededor sea como un embudo que nos lleva a tu presencia y a la salvación. Te damos gracias por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por todo lo que haces por nosotros. Te damos gracias, Señor, por las canciones que podemos elevar a tu trono. Esperamos que suban como un olor fragante a tu presencia, no solamente nuestras alabanzas cantadas de corazón y interpretadas, Señor, de la mejor manera que podemos, sino con nuestras oraciones. Ayúdanos a tener un momento en nuestras casas de abrazarnos, de hacer el altar familiar, de hacer el devocional, Señor, buscando tu presencia, estudiando tu palabra y reunirnos para orar, Señor, que se haga hábito, que se haga rutina en nuestro hogar, pero no una rutina insana por repetición o por costumbre, Señor, sino que sea una necesidad de ir a la fuente inagotable que es tu presencia. Que todos los días podemos entrar a tu altar y que todos los días llevemos esa leña de peticiones y agradecimientos para que el fuego se mantenga encendido, Dios. Te damos gracias porque nos elevaste a la categoría de tus hijos, Señor, en tu presencia y somos ciudadanos de tu patria celestial, Señor. Y te damos gracias también porque aquí en la tierra somos ministradores y tenemos que ser ejemplos, Señor, como decía el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Cristo, Señor. Que puedan ver en nosotros las personas, en nuestro hablar, en nuestras acciones, en lo que emanamos de nuestro corazón, de la presencia del Señor, y que vean que cambia alrededor, Señor, cada una de las circunstancias y que somos agentes de paz. Que llevemos el Evangelio, Señor, de la paz, que llevemos las sandalias, Señor, de la paz, que llevemos la espada del Espíritu, que portamos el escudo de la fe y sobre todo ese casco que nos protege de toda artimaña del enemigo, que es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por lo que nos diste, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Y hablando de la gracia, cuando más el pecado prolifera, cuando más el pecado es latente y se hace carne en los que no buscan tu presencia, más sobreabundó la gracia. Te damos todo el honor, Señor, como decíamos cantándote, te damos toda la autoridad en nuestro ser, y te pedimos que prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón. Atamos en la tierra y en el cielo todo espíritu de distracción, todo espíritu que se mueve para querer destruir la comunicación, que la comunicación sea clara, concreta. Espera la comillita, Dami, que se la puse en... Que bendigas a José, que va a traer
tu palabra, dale sabiduría, entendimiento, y que podamos atesorarla y también ponerla por obra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestra guía, aquel que murió por nosotros, Jesucristo de Nazaret, o Yeshua Mesías, o aquel que está sentado a tu diestra, Señor, y de tu cual tercer día en él creemos. Y somos salvos, y somos santos a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y al Dios verdadero que está escuchando en este momento. Amén. Bien. Muy bien. Josecito, le damos toda la palabra. Dale el micrófono. Desbloqueate y estamos listos para escucharte. Le damos la bienvenida a la tía. La tía Pichi se ha La tía agregado, Pichi. No la vemos, tampoco la escuchamos, pero porque pero sabemos que está, como Sí. Dios. escuchamos, A Dios lo escuchamos y lo vemos. Ahí tía, te tuve que como, apretar para enmudecerte, porque estábamos orando y se escuchaba tu voz. Y ahora vamos a escuchar la prédica que nos va a dar Josecito, que el Señor seguramente le habló para hablarnos a nosotros. Bueno, José, lo escuchamos. Desmoteate. José, actívate el micrófono. Actívate el ¿Así? micrófono. ¿Está? José, activa tu micrófono. Activa el micrófono. Ahí está. Desactiva. Ahora Ah, sí, sí, sí. ¿estamos? Ahí Bien. está. La Ponemos otra cadena. tenemos. Bien. Ahí. Bueno, ¿se escucha bien, Sandri? Bárbaro. Bueno, perfecto. Gloria a Dios. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu unción para que tu palabra sea enaltecida y puesta por sobre todas las cosas en la tarde de hoy. Amén. Bueno, la oración constante. Y el texto está tomado de la carta justamente de Efesios, con una pequeña introducción, que voy a pasar a leerlo para hacerlo, porque es bastante palabra, para hacerlo más ameno, más rápido, porque si no, se nos va a ir el tiempo y no vamos a llegar a hacerlo todo. Efesios 1, del 3 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas En Cristo. en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto Perdón, ¿cuál es fue la cita bíblica? No escuché bien la cita bíblica que era. Efesios sí, pero no sé capítulo. capítulo y versículo. 1, Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Ahora sí, gracias. Del 3 al 14. Esto es el principio de la carta de Efesios, capítulo 1, obviamente, versículo 3 al 14. Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que en el libro de Efesios, el Señor nos hace, creo que este libro a través del Espíritu Santo, que lo bendijo a Pablo para escribirlo, ¿no? Todo un libro de alabanza de los recursos del creyente. Son todos los recursos que nos dio el Señor, nos bendijo, nos llenó de todos estos, de cada uno de ellos, para que hagamos algo que es importantísimo, que nos llenemos de todos ellos para hacer la voluntad del Dios Padre. Y en Efesios mismo, en el capítulo 6, versículo 18, nos dice, está casi al final de la carta, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá hacemos el parate, ¿por qué? La oración constante. ¿Por qué hice la introducción que hice si esta es la oración constante? ¿Tendríamos que haber arrancado desde acá? No. ¿Por qué? Porque di la introducción de lo que Dios a través del Señor Jesucristo nos regaló al principio de todo, como hace bien Él todas las cosas, en el capítulo 1, perdón, versículo 3, Pablo arranca, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Lo arranca así. Nos arranca llevándonos al cielo de los cielos, al lado de Dios Padre. Estamos en el cielo a través de nada más ni nada menos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y todo lo que leímos antes, y reléanlo y sepárenlo, porque cada uno de los distintos versículos tiene distintas propiedades y bendiciones que el Señor nos dio en cada uno de ellos. Y sigue en toda la carta de Efesios, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es en el versículo 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, cada uno de los versículos nos está dando recursos invalorables para estar presentes ante la gloria del Señor. Nada más ni nada menos. Amén. Pero ¿qué pasa? Nos hizo bajar a la tierra. Porque todo esto que es a través, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, fe en el Señor Jesucristo. Entonces yo digo, yo creo en Jesús y ya tengo todo esto. ¡Wow! Soy
Sandokan, Superman, no sé quién soy, soy impresionante. No, cae, vení, baja acá. Esto lo vas a tener en tanto y en cuanto, y ahí nos vamos al capítulo 6, cuando Pablo, casualmente, que nuestro Pablito, cuando habló de la armadura de Dios, fíjate que no incorporó dentro de la armadura de Dios, que es impresionante porque nos libra de Satanás. Ponerte la armadura no te puede tocar para las asechanzas diarias, pero la oración está por encima. Upa, ¿cómo? Sí, versículo 18. Porque explicó, desde el 10 en adelante, explica toda la armadura de Dios, y en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo después acopla, y por mí, en el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. En este momento vamos a hacer un poquito de historia, porque es muy importante y tiene que ver con todo esto. Pablo escribe esta carta de Efesios junto con la de Filipenses y Colosenses en su primera presidio en Roma, en Italia. Estaba preso. ¿Y qué pide Pablo? Líbrenme de estas cadenas, sáquenme de acá, porque es lo que pediríamos todos nosotros, estamos presos. Por dar la palabra del Señor, por favor, que me libren. Oren por mí, porque yo vengo con la palabra del Señor y ¿cómo voy a estar preso? Así estaríamos orando casi todos. ¿No? En líneas generales, yo me hago cargo, Señor, sácame de esto, vine a traer tu palabra y termino preso. No. Bien hecho. Pablo no ora así. Pablo lo que pide, y no ora, perdón, pide oración por él, diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo que tenemos que aprender a orar en todo tiempo y de toda manera. ¿Por qué? Porque la oración, que es clave para apropiarnos de todos esos recursos que el Señor nos dio, que leímos al principio del versículo 3 al 14 en el primer capítulo, pero ¿para qué? Para hacer su voluntad. Y ahora rebobinamos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Si nos trasladamos a 2 de Pedro 3:9, nos va a decir que es que ningún alma se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y si nos remontamos a 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, más o menos nos dice que es que todo lo que hizo el Señor fue para tener común unión con nosotros. Amén. Común unión con nosotros. Claramente, nos salvó para eso. ¿Y cómo estamos en comunión con el Señor? A través de la oración. ¿Y cómo oramos? Oramos en líneas generales para lo que necesitamos, no para lo que Dios quiere. Y acá Pablo, ¿qué hace? Ora para lo que Dios quiere. ¿Qué era? Que todo el Evangelio se predicara, no que él saliera de la cárcel. La oración es tan importante como el conocimiento del Señor. Yo la teología significa estudio de Dios, ¿no? Teología, Dios, logía, estudio. El estudio de Dios me lleva a querer tener mayor conocimiento de Él para relacionarme más con Él. ¿Y para qué?
para tener una comunión más con Él. Y esa comunión viene a través de la oración. Una oración constante, una oración diaria, una oración que uno se puede confundir porque de distintas raíces, el mismo judío en la época de Jesús tenían distintos horarios de oraciones, distintos tipos de oraciones que se repetían, o los que vengan de la Iglesia Católica, los rosarios, las distintas, esas repeticiones no van, porque ya nos enseñó el Señor. Ni el Padre Nuestro, que nos enseñó el Señor cómo orar, se lo tiene que repetir. ¿Por qué? Porque no es una cosa repetitiva, sino es una cosa constante y en todo momento, en el cual yo tengo que orar desde lo que estoy haciendo en lo secular para que Dios esté incorporado dentro de ello y yo orando por los demás, por los que no lo conocen, por los que lo conocen y están con problemas, para ver qué le pasa a mi hermano que está al lado mío, orando los unos por los otros, que es la indicación que nos da. Hay un himno que yo lo tomé prestado del señor, nuestro amigo en común, don Pablo MacArthur, John MacArthur, de Charlotte Eliot, un himno cristiano que tiene como unos 100 años de antigüedad, que dice: no busques aún el reposo, despójate de tus sueños de comodidad. Tú estás en medio de enemigos, vela y ora. Principados y potestades, sin que los veas, están esperando tu hora en que no estés alerta. Vela y ora. Vela como si de eso dependiera todo el día. Ora para que se te envíe ayuda desde el cielo. Amén. Lo hice en referencia porque este himno es una belleza por todo lo que está planteando. El velar y el orar. Y como en Colosenses 4:2, cuando hace referencia puntualmente, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué implica esto? Que tenemos que orar, perseverad. Ese perseverad, esto va a ser para Sandrita que le gusta, es cartereo en griego, significa ser persistente con valentía. O sea, no solo perseverar continuamente, sino ser persistente con valentía, porque se hacía referencia, el cartereo al que está referido acá en la Biblia, en el griego, en el original, a cómo debía cuidarse todas las cosas de la milicia que eran de mucho valor, como espadas, armas, lo que sería un arsenal, tenía que ser conservado en forma constante y con valentía, que nadie me venga a sacar las armas. O sea, ¿me entendés? Va más allá de la palabra perseverar. Persevera, ese persevera tiene ese significado, esa intensidad de no aflojar nunca. Y el velar, el Señor Jesús lo hace en Lucas 18:1, en varios lugares, puntualmente oren y velen a Pedro, a todos, cuando dicen vengan conmigo, ayúdenme, que me siento mal, en San Juan, cuando va a orar allá en Getsemaní, velen y oren, velen y oren. Ese velar no es velar de nada más estar despierto, es el velar porque se utiliza la misma palabra en griego que para lo militar. O sea, vos estás velando porque viene el enemigo, vos no te podés quedar dormido. Te comen. Se te viene la guerra encima. Estar de guardia. Exactamente, esa es la palabra, es estar de guardia. Entonces. Una imaginaria. Como una imaginaria. En Filipenses 4, 6 y 7 también hace referencia a la oración, que nosotros tenemos que conseguir que sea como el aire que respiramos. Pero a veces no es así.
Entonces, cuando nosotros no lo tenemos como el aire que respiramos, porque si no respiramos, a los 2 minutos empezás a respirar, porque no podés más. El aire te empuja solo a respirar. Pero muchas veces, y si estamos medianamente bien, o en cierta que mi familia está bien, que las cosas más o menos andan bien, peor aún. Porque entramos como en esa comodidad que hace referencia en el himno que leímos antes, de estar cómodo, y de que, bueno, no respiro, como que no estoy respirando. Y vienen las ansiedades, viene la congoja, viene la depresión. Al cristiano estamos hablando, ¿eh? No al inconverso o al que no conoce al Señor. Si no es mismísimo cristiano y no entiende por qué, qué pasa, por qué me siento mal, por qué no estoy... Porque no estás orando, Padre. No estás orando a tiempo y fuera de tiempo, como también lo dice en Timoteo Pablo. O sea, esa forma constante de oración tiene que ser nuestro respirar continuo, porque es lo que nos conecta a cada uno individualmente con Dios y nos pone en el lugar de dejar de ver nuestros ombligos. Porque no es que tengo que estar orando por mí, porque ya está bien, por mí voy a orar, está bárbaro las cosas, las falencias que yo tenga, le pido al Señor, pero para esa constancia en oración tengo que estar viendo todo lo que me rodea, todo lo que está alrededor y todas las necesidades de lo que están alrededor. Para, Señor, por favor, ayudar a Angélica que en el trabajo tuvo un problema con una persona que no le venía bien, dale sabiduría para que lo pueda poner en tiempo y espacio y que además le pueda dar tu palabra. ¡Wow! Bien. Esta es la oración. Señor, dale a Pablo para que no tenga más dolores y pueda estar bien en el trabajo y pueda trabajar, fortalecerlo, dale la fuerza del búfalo para que pueda tener su trabajo y pueda salir para adelante. ¡Wow! Bien. Esa es. Y vos dejá que ya alguien se va a encargar de orar. Oremos los unos por los otros. ¿Estamos? Esto es lo trascendente. Y Pablo nos enseña desde una cárcel, que no es un lugar muy cómodo que digamos, ni mucho menos, a que pide que oren por él para que le dé palabra para poder dar el mensaje del Señor. ¡Wow! ¡Cuánta enseñanza!, ¿no? Profundicemos en esto. Profundicemos en la lectura de la palabra, en entenderla, en buscar, en esto que estoy intentando hacer, de ponernos en tiempo y espacio, en la historia de cómo fue escrita esta palabra, cómo fue dirigida, y en el momento en el que Él, el Espíritu Santo, lo está ungiendo y usando de una manera extraordinaria, Pablo, porque, por favor, les recomiendo, lean toda la carta, son 6 capítulos, se la leen en menos de media hora, de corrido, la carta a los Efesios. Léanla, pero no en esa media hora. Obviamente háganlo muchísimo más largo y vayan capítulo por capítulo. Vean las bendiciones, los recursos, las maravillas que nos da Dios, pero cómo lo cierra el Espíritu Santo en el capítulo 6, en el final, en el 16, el 18, 19, 20, 21, que es donde va terminando, poniendo la oración, llevándonos desde estar en los cielos hasta de rodillas, orando para poder conseguir todo eso que Dios nos bendijo con todas esas bendiciones. Nos las dio, pero para hacer su obra, para hacer su voluntad, no lo que yo quiero. Y entonces después empiezan los cortocircuitos, y que no estoy bien, y que no tengo gozo, y que no me... ¿Por qué? ¿Estás en oración constante? ¿Estás buscándolo a Dios en todo momento? Porque, y cierro con esto, y lo quería leer porque me salgo de la vaina, perdónenme, soy así. En Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y dice, lo que era desde el principio,